Leemos Jueces capítulo 6, versículo 8 al 13. Dice así: Yahvé envió entonces a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo os hice subir de Egipto y os saqué de casa de esclavitud, y os salvé de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Yahvé, vuestro Dios. No temáis a los dioses de amoreos, en cuya tierra habitáis, pero no obedecisteis a mi voz. Entonces el ángel de Yahvé vino y se sentó bajo la encina de Estar, en Ofra, que era de Joás Abircelita, y su hijo Gedeón estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo: Yahvé es contigo, varón fuerte y valiente. Pero Gedeón contestó: Ay, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos relataron, diciendo: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Yahvé nos ha desechado y nos ha entregado en mano de Madián. Dios dijo al pueblo de Israel que no temiera a los dioses de los amoreos. En aquel tiempo, la gente pensaba que el hecho de tener un Dios fuerte aseguraba el bienestar de la nación. Pero Dios nos dice que no tengamos miedo de una nación solo porque aparentemente se vean bien. El hecho de que la gente viva bien o mal solo depende de Dios. Tanto si vivimos bien o no, todo depende de Dios. ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Dios quería construir una nueva sociedad en la tierra de Canaán. Y si hubieran vivido como el amoreo, se habrían adaptado al mundo. Pero Dios quería que vivieran de una manera diferente a ellos, diferente al mundo, y que no le tuvieran miedo a pesar de las dificultades. Pero, ¿qué camino eligieron los israelitas? Eligieron el camino fácil. Lo primero que hay que hacer cuando estéis atrapados en una trampa de la que no podéis salir es volver a la palabra de Dios. Hay que hacer cuando estéis atrapados en una trampa de la que no podéis salir es volver a la palabra de Dios. Entonces os daréis cuenta de que no habéis temido a Dios, sino a los dioses de los amoreos. Os avergonzaréis que haberos aferrado a las normas de la gente del mundo, de buscar su ayuda, de sufrir a causa de Dios, de haber perdido el espíritu de éxodo. Como consecuencia, confesaréis que el poder de Dios ha desaparecido de vuestra vida y
aparecerán síntomas patológicos. Avergonzaréis de haberos aferrado a las normas de la gente del mundo, de buscar su ayuda, de sufrir a causa de Dios, de haber perdido el espíritu de éxodo. Como consecuencia, confesaréis que el poder de Dios ha desaparecido de vuestra vida y aparecerán síntomas patológicos. ¿Qué sucede cuando confiesas? Cuando admites todos estos hechos, Dios interviene en las dificultades y realiza una salvación sorprendente. No es solo una pequeña ayuda, interviene en nuestras vidas de manera tan sobrenatural como un segundo éxodo. Repetimos, ¿qué sucede cuando confiesas, cuando admites todos estos hechos? Dios interviene en las dificultades y realiza una salvación sorprendente. No es solo una pequeña ayuda, interviene en nuestras vidas de manera tan sobrenatural como un segundo éxodo. Demuestra claramente que Dios está vivo y que Él es más grande que cualquier cosa en este mundo. La tragedia del pueblo de Dios no está en la falta de comida, tampoco en tener una casa o no. La tragedia del pueblo de Dios está en no conocer su propia identidad por haber perdido la razón por la que viven en este mundo. Nos desesperamos y nos consideramos perdedores cuando nuestras vidas parecen diferentes a las del mundo. Nos desesperamos y nos consideramos perdedores cuando nuestras vidas parecen diferentes a las del mundo. Reconocemos en nuestras cabezas que el que nos exalta como el que nos humilla es Dios, pero lo olvidamos desde el momento en que salimos de la iglesia. Dios dice que no tengamos miedo de los dioses de los amorreos, que no tengamos miedo de andar por un camino diferente al de la gente de este mundo, que seamos felices y agradecidos. Dios dice que no tengamos miedo de los dioses de los amorreos, no tengamos miedo de andar por un camino diferente al de la gente de este mundo, que seamos felices y agradecidos. Segundas de temas, la preparación de Dios. Dios no solo habla. El hecho de que Dios haya hablado significa que hay preparado un asombroso camino de salvación, sin que nos hayamos dado cuenta. Por un lado, Dios diagnostica nuestra condición con la palabra y por otro lado, prepara un camino para que nos salvemos. Esta vez Dios visitó a un hombre que podía ayudar a Israel
a salir de la crisis, al tiempo que diagnosticaba los pecados del pueblo de Israel. Leemos Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice así: Entonces el ángel de Yahvé vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, que era de Joás Abiercherita y de su hijo Gedeón. Estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Yahvé que aparece aquí es el mismo que sacó a los israelitas de Egipto. Es el Hijo de Dios. Quizás llegó a la casa de Gedeón a pie con un cuerpo humano. Viajar solo en una emergencia como esta es muy peligroso. Sin embargo, el ángel de Yahvé caminó solo y llegó a la casa de Joás, el padre de Gedeón, como si no supiera nada de este peligro. El hombre al que Dios visitó personalmente fue Gedeón. Pero era un hombre cobarde porque estaba triando en secreto para sí mismo el grano en el lagar. Los lagares de Israel eran hoyos, por lo que podían triar sin que los madianitas se dieran cuenta. Gedeón era un hombre tímido y egoísta que solo se ocupaba de su propia comida en secreto. Pero ¿qué le dice el ángel de Jehová, ángel de Yahvé? Leemos Jueces capítulo 6, versículo 12, dice así: Y se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo: Yahvé es contigo, varón fuerte y valiente. Dios aún no ha abandonado a los israelitas y tiene la intención de liberarlos enviando a Gedeón a luchar contra los madianitas. Tiene sentido que una persona que triaba trigo en secreto por miedo a que lo descubrieran los madianitas, sean quien los expulse y salve a Israel. Gedeón replica que no tiene sentido que Dios esté con él y con Israel, sin dar otra respuesta a estos. Leemos versículo 13. Pero Gedeón contestó: ay, Señor mío, y si Yahvé está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos relataron, diciendo: Yahvé nos hizo subir de Egipto, pero ahora Yahvé nos ha desechado y nos ha entregado en mano de Madián? No es cierto, dice Gedeón, que Dios está con nosotros. Cuestiona que Dios esté con ellos, porque no ocurre ahora el milagro de Éxodo. ¿No nos sacó Yahvé de Egipto? Quiere un milagro para el pueblo de Israel. Pero al ver que no sucede tal milagro en Canaán, será porque Dios los ha abandonado y por tanto lo único que los queda por hacer es perecer a manos de Madián. Gedeón considera a su huésped como una persona de buen corazón, pero demasiado inocente, y le da una palabra de bendición como un deseo.
no sabe que es Dios quien le habla. Por la actitud de Gedeón podemos ver que no es un hombre de mucha fe. Aún así, había algo en él diferente al pueblo de Israel. Otros no creían en el poder de Yahvé. Creían que Yahvé no tenía poder en la tierra de Canaán. Pero Gedeón creía en el poder de Yahvé. Creía en el éxodo. Creía en los milagros. Simplemente pensó que Yahvé los había abandonado. Por supuesto, la fe de Gedeón no es muy buena, pero por lo menos creía en el poder de Dios. Gedeón fue un fracasado en el mundo porque creía en la palabra, porque creyó en el milagro de Dios. Creía en la palabra, pero no sabía por qué no se manifestaba el poder de la palabra. Gedeón claramente creía en la existencia y omnipotencia de Dios, aunque su fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Decidió usar a Gedeón con tan poca fe como un gran guerrero. Dios decidió usar a Gedeón con tan poca fe como un gran guerrero. Leemos Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Dice así. Les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de ahí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Esta guerra era una guerra que determinaba si Dios existía o no. El guerrero de Israel es Gedeón, que tenía una fe de tamaño de un grano de mostaza. Creía en el éxodo como un hecho real y creía en los milagros. Gedeón, por supuesto, era impotente, introvertido y ajeno a la guerra. Pero Dios no vio eso. Dios nos pregunta, ¿crees en mí? ¿Crees en mi existencia? ¿En mi poder? ¿Que vivo hoy y haré historia con mi poder? De eso se trata. Tenemos que las cosas empeoren más de lo que son ahora. Si las cosas mejoran un poco, nos emocionamos y nos ilusionamos. Si parece que las cosas van a empeorar un poco, nos ponemos nerviosos, ansiosos y tensos. Pero los que tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, no temen tales cosas, porque saben que todo lo que sucede depende de Dios. Repetimos, Dios nos pregunta, ¿crees en mí?
¿Crees en mi existencia? ¿En mi poder? ¿Qué vivo hoy y haré historia con mi poder? Tememos que las cosas empeoren más de lo que son ahora. Si las cosas mejoran un poco, nos emocionamos y nos ilusionamos. Si parece que las cosas van a empeorar un poco, nos ponemos nerviosos, ansiosos y tensos. Pero los que tienen una fe tan pequeña como un grano de mostaza, no temen tales cosas, porque saben que todo lo que sucede depende de Dios. Aunque no sea tan impotente, Yahvé puede. Aún uno sea impotente, Yahvé puede. Temen y se ponen nerviosos, pero salen como Dios quiere. La guerra de hoy es: ¿está Dios vivo en esta era? El cerebro humano o la intervención del Dios Todopoderoso. La ciencia o el milagro de Dios. Gedeón dice que el milagro se ha ido, pero ¿por qué sintió que se había ido? Porque la forma en la que Dios da su gracia a Israel ha cambiado. Cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios hizo llover maná del cielo y produjo agua para alimentar milagrosamente a 2 millones de personas durante 40 años en el desierto. Pero en la tierra de Canaán los alimentó de la forma natural. El poder de Dios no ha cambiado, solo la manera de manifestarse. El poder de Dios no ha cambiado, solo la manera de manifestarse. Dios nos hace vivir de forma natural también. Aunque no aprendamos la ley en el desierto, ni crucemos el Jordán de milagro, aunque vayamos a la escuela y trabajemos normalmente, Dios sigue estando con nosotros en nuestra vida cotidiana y revela su existencia de una manera invisible. Aunque no aprendamos la ley en el desierto, ni crucemos el Jordán de milagro, aunque vayamos a la escuela y trabajemos normalmente, Dios sigue estando con nosotros en nuestra vida cotidiana y revela su existencia de una manera invisible. La curación de la enfermedad a través de la oración no es el único milagro. El tratamiento y la curación en el hospital también es un gracias de Dios cuando lo vemos en nuestra fe. Todo lo que vivimos momentos a momentos es un milagro de Dios, una bendición de Dios. Pero la gente deja de pensar que lo que sucede de manera normal es por el poder de Dios. Piensa que lo que ha seguido es por su propia inteligencia y trabajo duro. Piensa que aprender la ley en el desierto es la gracia de Dios, pero estudiar en la universidad es su propia habilidad. Creen que tener tiempo para estudiar la doctrina en la iglesia es
voluntario y por su habilidad. Creen que Dios curó la enfermedad cuando hubo oración, pero que fue el médico si fue tratado en el hospital. Esto está mal. No podemos vivir el día como queramos. No sabemos cuándo moriremos. Nuestra vida, muerte y fortuna, etc., están todos en manos de Dios. No podemos olvidar que incluso nuestra respiración es un milagro de Dios. Creer en Jesucristo es un milagro. Repetimos, piensa que aprender la ley en el desierto es la gracia de Dios, pero estudiar en la universidad es su propia habilidad. Creen que tener tiempo para estudiar la doctrina en la iglesia es voluntario y por su habilidad. Creen que Dios curó la enfermedad cuando hubo oración, pero Él fue el médico si fue tratado en el hospital. Esto está mal. No podemos vivir el día como queramos. No sabemos cuándo moriremos. Nuestra vida, muerte y fortuna, etc., todas cosas están todos en manos de Dios. No podemos olvidar que incluso nuestra inspiración es un milagro de Dios, gracia de Dios. Creen en Jesucristo, es un milagro. Para todos los cristianos hay dos milagros: el sacrificio de Jesucristo por nosotros, por mí, y el poder creer en Él. Dos cosas. Todos cristianos tienen fe. Dos bendiciones es nuestros. Cuando pensamos que todo en el mundo es resultado del trabajo humano, nos olvidamos de Dios, el Creador Todopoderoso, y nos olvidamos del Éxodo. Debemos recordar que esta vida cotidiana que vivimos hoy también es un milagro de Dios, gracia de Dios. El hecho de ser el pueblo de Dios en sí es un milagro de los milagros, una bendición de bendiciones. Dios se ríe de los hombres que viven por el poder y los milagros de Dios, pero creen en su propio poder. Dios se ríe de los hombres que viven por el poder y los milagros de Dios, pero creen en su propio poder. Debemos recordar que Dios sostiene el universo. Dios ahora mismo sostiene el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas
las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué debemos hacer para experimentar el poder de Dios en nuestra vida diaria? Podemos llevar una vida normal, una vida cotidiana, pero debemos vivir como si estuviéramos en el desierto. ¿Cómo? Confiando solo en Dios. Trabajamos duro durante un mes y nos pagan. Aún así, dependemos de Dios y no del dinero, como cuando Israel comía maná en el desierto. Debemos vivir una vida de fe en el trabajo. Una refrán de latino: ora et labora. Labora et ora. Ora mientras trabajas, trabaja mientras oras. El todo de la vida del creyente es la oración. Ora et labora. Labora et ora. Una mientras trabajas, trabaja mientras oras. El todo de la vida del creyente es la oración. Nuestra cada pensamiento, cada movimiento, cada hacer cosas, todo es nuestras oraciones. Debemos vivir una vida de fe en el trabajo, pensando que la situación podría peorar en cualquier momento. Traemos a Dios ante nuestros ojos una y otra vez. Incluso en una vida próspera, no debemos olvidarnos de Dios y debemos continuar experimentando el poder de Dios. Esto solo es posible si confiamos solo en Dios. Repetimos. ¿Qué debemos hacer para experimentar en el poder de Dios en nuestra vida diaria? Podemos llevar una vida normal, una vida cotidiana, pero debemos vivir como si estuviéramos en el desierto. ¿Cómo? Confiando solo en Dios. Trabajamos duro durante un mes y nos pagan. Aún así, dependemos de Dios y no del dinero, como cuando Israel comía maná en el desierto. Debemos vivir una vida de fe en el trabajo. Ora et labora, labora et ora. Pensando que la situación podría empeorar en cualquier momento, traemos a Dios ante nuestros ojos una y otra vez. Incluso en una vida próspera, no debemos olvidarnos de Dios y debemos continuar experimentando el poder de Dios. Esto solo es posible si confiamos solo en Dios. No podemos ver el milagro de Dios si pensamos que con el dinero que recibimos como recompensa por nuestros esfuerzos, llevamos nuestra vida y hacemos la obra de Dios dándole ofrendas.
Pensemos y recordemos que nuestra vida es también la gracia de Dios. La casa que tenemos ahora no es nada. Si vivimos con la mentalidad de que podemos vivir incluso en el desierto con Dios, nuestra vida diaria se convertirá en el milagro. Nuestras oraciones serán respondidas de inmediato. Por el contrario, si nos aferramos en nuestra formación, en nuestros conocimientos, en nuestro buen trabajo, en nuestra buena casa, en nuestro buen coche, en nuestros buenos hijos, vamos a enfermar de la cabeza a los pies. Repetimos. Pensemos, recordemos que nuestra vida es también la gracia de Dios, la bendición de Dios. La casa que tenemos ahora no es nada de nada. Si vivimos con la mentalidad de que podemos vivir incluso en el desierto con Dios, nuestra vida diaria se convertirá en un milagro. Nuestras oraciones serán respondidas de inmediato. Por el contrario, si nos aferramos en nuestra formación, en nuestros conocimientos, en nuestro buen trabajo, en nuestra buena casa, en nuestros buen coche, en nuestros buenos hijos, vamos a enfermar de la cabeza a los pies. ¿Ocurrirán hoy los milagros de Dios? Están sucediendo todo el tiempo, pero nuestros corazones se han vuelto tan ricos y pudientes, tan ricos y abundantes. Nuestro estómago está tan lleno que ya no necesitamos las ayudas de Dios. Nuestros corazones se han vuelto tan ricos y pudientes, tan ricos y abundantes. Nuestro estómago está tan lleno que ya no necesitamos las ayudas de Dios. No debemos olvidar que la mano milagrosa de Dios controla nuestra vida de principio a fin, incluso en nuestra vida cotidiana. No debemos olvidar que la mano milagrosa de Dios controla nuestras vidas de principio a fin, incluso en nuestra vida cotidiana. Así como Dios hizo milagrosos en el desierto, Dios nos hace vencer a través de nuestra vida diaria. Lo que han perdido a Dios por su abundante vida son los que han perdido lo más grande. Si queremos recuperarlo, nuestros corazones tendrán que volver al desierto. Tenemos que volver a los momentos más miserables y difíciles de la vida. Muchas de nuestras dificultades provienen por una sola razón, porque estábamos tan inmensos en las riquezas de este mundo que abandonamos la fe del Éxodo y nos olvidamos de los milagros de Dios. Repetimos, muchas de nuestras dificultades provinieron por una sola razón,
porque estábamos tan inmensos en las riquezas de este mundo que abandonamos la fe del Éxodo y nos olvidamos de los milagros de Dios. Aún no hemos tocado fondo. Si no nos despertamos ahora, podríamos ser aún más miserables. Si no nos despertamos ahora, podríamos ser aún más miserables. La única forma de recuperarnos es clamar a Yahvé. No se trata de quejarnos, sino de buscar la piedad y la misericordia de Dios. Entonces, Dios hará dos cosas. Primero, nos hará mirar nuestros problemas a través de la palabra. Segundo, preparará a un gran guerrero que nos salvará de nuestras dificultades. Si no nos despertamos ahora, podríamos ser aún más miserables. La única forma de recuperarnos es clamar a Dios. No se trata de quejarnos, sino de buscar la piedad y la misericordia de Dios. Entonces, Dios hará dos cosas. Primero, nos hará mirar nuestros problemas a través de la palabra. Segundo, preparará a un gran guerrero que nos salvará de nuestras dificultades. ¿Quién es ese guerrero? Es una persona que cree en la palabra, en el Éxodo y en el poder de Dios, aunque su fe sea del tamaño de un grano de mostazas. El que piensa que Dios no puede hacer una cosa porque Él no puede es un incrédulo. ¿Quién es ese guerrero para nosotros? Es una persona que cree en la palabra, en el Éxodo y en el poder de Dios, aunque su fe sea del tamaño de un grano de mostaza. El que piensa que Dios no puede hacer una cosa, porque Él no puede es un incrédulo. Gedeón no era el héroe que Israel esperaba. Era muy lejos de ser un héroe. Pero Dios se alegró de salvar a Israel a través de Gedeón, que tenía la fe del tamaño de un grano de mostaza. Todos y cada uno de nosotros parecemos insuficientes, invulnerables, pero si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos ser la herramienta de Dios para salvar este mundo. Gedeón no era un héroe que Israel esperaba. Era muy lejos de ser un héroe como nosotros. Pero Dios se alegró de salvar a Israel a través de Gedeón, que tenía la fe del tamaño de un grano de mostaza. Todos y cada uno de nosotros parecemos insuficientes y vulnerables, pero si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza,
podemos ser la herramienta de Dios para salvar este mundo. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.